Pues qué gusto que estén todos por acá. Les voy platicando estas breves indicaciones para evitar cualquier cuestión durante la plática. Más o menos esta plática va a tener una duración de 1 hora y media aproximadamente. Activen el audio para que pues me puedan escuchar. Es importante que pongan en silencio su micrófono para que no interfiera con el audio de la presentación. Les pediré que vayan escribiendo sus preguntas en el chat y al final daremos unos 15 minutos para resolver todas las dudas que ustedes tengan. Muy bien, vamos a comenzar. Pues es un gusto estar el día de hoy acá con ustedes. Muy contento de poder compartir el día de hoy en este Straumann Day. Y el día de hoy vamos a hablar del paciente déntulo. Lo hice hace la semana pasada en un en vivo por Instagram. Ahí pueden ver la plática también. El día de hoy nos vamos a enfocar en las opciones removibles que tenemos en el paciente total edéntulo. Yo soy cirujano dentista, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tengo la especialidad en prótesis bucal e implantología. Tuve la oportunidad de hacer esta especialidad en la UNAM. Y como les decía, vamos a estar platicando de estas opciones del paciente removible, ¿sí? Opciones removibles en el paciente. Un segundito. ¿Sí me pueden ver todos? ¿Sí ven mi video? Perfecto, ahí me están viendo, excelente. Pensé que estaba desactivado. Vamos a continuar. Voy a quitar esto. Listo. Entonces vamos a ver estas opciones. Lo primero, importantísimo, es que veamos al paciente, el protagonista de toda esta situación, que es el paciente total edéntulo. Es, creo yo, un desafío, un reto rehabilitar este tipo de pacientes porque implica que tenemos que restablecer todo desde cero. Restablecer sonrisa del paciente, estética, función, devolverle todas estas cuestiones. Y claro que es un desafío también y un reto para el paciente, una situación difícil, porque estos pacientes están perdiendo una parte de su cuerpo, están perdiendo dientes. Es algo que muchas veces genera un trauma en estos pacientes y que los va a ir limitando en funciones que tal vez son muy básicas y no las analizamos o no nos ponemos a pensar, pero imaginen el comer, el poder disfrutar de su platillo favorito, que no lo puedan realizar porque sus dientes no estén en condiciones o porque no tengamos dientes. Y una función tan básica como el podernos alimentar y nutrir de manera correcta. Estos pacientes también modifican su dieta debido a que no pueden ingerir sobre todo alimentos fibrosos. Y además, una cuestión social, ¿no? Son pacientes que al ir perdiendo sus dientes se vuelven un poco introvertidos, no les gusta estar conviviendo en público. Imagínense no poder ir a una fiesta, a una reunión por pena de no poder sonreír o porque no puedes comer en la mesa con alguien más. Entonces, es todo un reto el paciente dentro. Ahorita que empezamos a platicar, hay diferentes escenarios que podemos encontrarnos en implantología. El paciente total edéntulo, que estaríamos hablando de un maxilar y una mandíbula y que tendríamos diferentes alternativas para rehabilitarlo. Habrá pacientes que estén edéntulos en solamente uno, ya sea el maxilar superior o el maxilar inferior. Y también se considera como un paciente edéntulo, solamente que aquí tendríamos que tener otro tipo de consideraciones que ahorita les voy a platicar. Y el paciente que hoy en día creo que es uno de los más comunes, es el paciente que llega con una dentición ya con un pronóstico malo, que prácticamente hay que extraer todos sus dientes. Y este problema del edentulismo
se presenta a todos los niveles socioeconómicos. Pensaríamos que tal vez es del paciente de bajos recursos, que no tiene acceso a la atención dental, o que culturalmente no lleva a cabo una higiene, pero a veces hay empresarios que su boca está en muy mal estado y que pierden prácticamente todos los dientes. Entonces, es una cuestión que afecta a todos. Tenemos que pensar un poquito que cuando estos pacientes van perdiendo sus dientes, tenemos que entender que va a existir un cambio, va a existir una remodelación en ese proceso alveolar y eso nos va a ir trayendo limitantes en el tratamiento. Va a haber cambios anatómicos, los huesos se van a ir modificando, se van a ir reabsorbiendo y esto es un factor importante o determinante al momento de seleccionar el tipo de restauración o de rehabilitación que vamos a realizar. Wang, por ejemplo, lo clasifica de una manera muy sencilla este proceso de remodelación, teniendo un defecto o un defecto horizontal y un defecto vertical o algo combinado. Como sabemos, después de la extracción, durante los primeros 6 meses será ese periodo crítico en el que se va a dar ese mayor porcentaje de remodelación, aproximadamente un 50% del grosor o de las dimensiones que tenemos en ese hueso. Y de ahí está comprobado que los pacientes, por ejemplo, que utilizan dentaduras totales, este proceso de remodelación es continuo. Año con año sigue habiendo remodelación, muy poca, pero existe. En otra clasificación, podemos ver cómo vamos evaluando en un corte transversal ese proceso de remodelación, cómo vamos perdiendo ese hueso alveolar hasta llegar a los casos más graves de atrofia, en donde prácticamente contamos solamente con el hueso basal. Y es importante conocer la calidad de este hueso. Si tenemos un hueso tipo 1, muy cortical, un hueso tipo 2, tipo 3 o un tipo 4 que ya es muy esponjoso. Estos factores serán importantes a considerarlos al momento de seleccionar el tipo de carga que vamos a realizar. Aquí lo podemos ver en una radiografía, los tipos de hueso, como lo veríamos. Vean cómo en el tipo 1 se ve muy denso y en el tipo 4 prácticamente pareciera que no hay nada dentro de las corticales. Entonces, ¿por qué les platico todo esto y por qué es importante? Este artículo nos habla de la importancia del labio, de dónde vamos a posicionar nuestro incisivo central superior. Como sabemos, hoy en día es el protagonista y es la pauta para rediseñar toda una sonrisa. El posicionar ese borde incisal en una posición correcta, que al sonreír el paciente tenga una dinámica correcta con el labio. Y el reborde alveolar, claro que será un factor también que podrá limitar dependiendo del tipo de defecto. Entonces, como pueden ver, en la clasificación 1 prácticamente no hay defecto. Entonces, ahí nosotros lo que vamos a hacer es sustituir prácticamente dientes. Y sería el típico caso en el cual vamos a hacer una prótesis fija, ya sea en una sola pieza o por secciones, y solamente vamos a sustituir diente. En la clase 2, si se fijan, ya hay un defecto vertical. Entonces, si nosotros colocáramos solamente dientes, quedarían dientes muy largos. Entonces, hay un riesgo estético porque no hay un colapso importante y la zona de transición entre la prótesis y los tejidos blandos puede quedar visible. Entonces, hay un riesgo estético el cual tendremos que evaluar muy bien. Y hay un riesgo estructural porque probablemente contemos con poco espacio interoclusal, que es un factor también determinante en el mecanismo de retención o en el material que voy a utilizar mi prótesis. En la clase 3 podemos ver un defecto principalmente horizontal, no tanto en altura, pero este tipo de casos ya hay un colapso de los tejidos blandos. Entonces, al tener este colapso, probablemente yo requiera una prótesis removible con algún flanco que me brinde soporte al labio, a los tejidos blandos, para que logre una armonía con la cara del paciente. Y el tipo 4, en donde ya hay un defecto combinado, tanto vertical como horizontal, y aquí también ya vamos a estar sustituyendo lo que es la gingiva, los dientes, una prótesis dentogingival. Y este artículo creo que nos ayuda mucho a entender y una vez que hagamos el análisis de nuestro paciente, nos va a ir dictando según las características del paciente si tenemos que hacer una prótesis fija, si tenemos que hacer una prótesis removible.
Algo bien importante que tenemos que tener en mente es un panorama claro de cuáles son las opciones generales que tenemos cuando tenemos un paciente totalmente desdentado y tenemos esta opción de utilizar implantes. De entrada, hay dos alternativas, hacer prótesis fija y hacer prótesis removible. Dentro de las prótesis fijas, tenemos que podemos hacer una prótesis atornillada directa a los implantes por medio de aditamentos transmucosos, como lo sería un pilar SRA. Esto nos da un sistema doble tornillo, etcétera. Las ventajas, no es el tema en esta charla. Y prótesis cemento atornilladas. Esta sería una descripción básica y obviamente aquí entra toda la combinación de materiales, si vamos a usar metal cerámica, si vamos a usar circonia monolítica, circonia con estratificación, coronas individuales. Hay un mundo de opciones. Y en la parte de removible tenemos lo que es Novaloc, Locator, aditamentos de bola y las barras, que también las barras podemos darle un diseño, infinidad de diseños, ¿no? Dependiendo de la experiencia del clínico, la experiencia del laboratorio, y utilizar dentro de las mismas barras aditamentos de bola, dentro de las mismas barras Novaloc, Locators que nos brinden la retención y además el soporte que nos brinda las barras. USIC, Swisslock, todas estas opciones. Entonces, dentro de removible tenemos que entender que puede haber dos grupos principales. Lo que son los aditamentos axiales, que es Novaloc, Locator, aditamentos de bola, que creo que son los más comunes, y las barras. En esta presentación nos vamos a enfocar prácticamente en lo que es Novaloc. Les voy a explicar cuáles son sus indicaciones, vamos a ver unos casos y les voy a explicar muy bien en qué consiste este aditamento y cuáles son las ventajas. Para que lo podamos entender un poquito mejor en este esquema, las soluciones que tenemos para el paciente déntulo, hay 3 puntos que son clave al momento de tomar una decisión. Las expectativas del paciente, que ahorita vamos a hablar un poquito más de estos puntos. ¿Cuál es la situación clínica, condiciones anatómicas, si hay defectos, no hay defectos, tengo tejido, no tengo tejido? Y el factor económico, porque las soluciones removibles, como sabemos, tienden a ser más accesibles para el paciente en tema de costos, a diferencia de una prótesis fija. Y como ustedes pueden ver aquí en el diagrama, está dividido en dos partes. La parte de removible, en la cual en Straumann tenemos las opciones de los mini implantes, que ya pronto estarán acá en México como opción, las primeritas que pueden ver aquí, y Novaloc, que es donde nos enfocaremos el día de hoy. Todo este concepto del paciente déntulo es lo que conocemos como ProArch. No necesariamente ProArch se refiere a la prótesis fija. Normalmente escuchamos ProArch y en automático relacionamos prótesis fija, ¿no? Pero en ProArch podemos entender como todas estas soluciones que tenemos en Straumann para el paciente déntulo, desde removibles hasta soluciones fijas. Y aquí podemos ver las opciones con diferentes tipos de implantes, con los aditamentos SRA que les platicábamos, con implantes tissue level y los implantes cigomáticos. Ahora, como les estaba explicando, nos vamos a enfocar en Novaloc. Este es el aditamento del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y ahorita les voy a dar y explicar cuáles son las características. Nuevamente, como platicábamos hace un momento, es bien importante que entendamos el paciente, que hagamos un análisis completo en el cual entendamos cuáles son sus expectativas, qué espera del tratamiento, ver sus condiciones, cuáles son las limitantes que tendremos en este paciente. Porque muchas veces nos enfocamos en esta parte, ¿no? En la fotografía intraoral, y no vemos que detrás de todo este trabajo hay un paciente, hay un ser humano que viene con nosotros porque tiene un problema. Y es increíble cómo en las fotos, cuando vemos el antes y el después, realmente los pacientes cambian drásticamente en su expresión facial, en su mirada, ¿no? Se ve esa alegría de que le estamos devolviendo esa parte. Entonces creo que es la parte que más disfruto de la postodoncia. Una herramienta que tenemos para evaluar nuestros casos es el SAC. Esta herramienta que nos brinda el ITI es una herramienta muy sencilla. Hay una aplicación para el celular, lo pueden hacer en línea. Y lo que hace es clasificar nuestros casos como simples o sencillos, casos avanzados o casos complejos. Y esto tiene todo un respaldo de factores. Esto lo pueden leer en el ITI. Y aquí les voy a ir poniendo este video para que vean lo fácil que es hacer la evaluación. Ustedes entran a la página del ITI, inicien este proceso, si van a hacer algo quirúrgico, algo protésico, y vamos a ir
seleccionando las características de mi paciente. ¿Cuáles son sus expectativas? La higiene, si tiene buena higiene o no. Si ya completó su crecimiento craneofacial. El acceso, si tenemos un acceso adecuado, si está restringido. ¿Cuántos dientes vamos a restaurar? Aquí colocamos una mandíbula déntula con una prótesis removible. Si vamos a usar barras o aditamentos axiales, aquí lo vamos seleccionando. Si va a ser algo, el antagonista, una dentadura completa, o va a antagonizar contra una prótesis fija. Y vamos a ir poniendo todos estos factores. Incluso si ven, la misma herramienta nos va dando una descripción de la pregunta en caso de que no lo entendamos, y también nos apoya con imágenes. Entonces, como pueden ver en el video, es algo que nos toma 2 minutitos llenar todos estos factores para que al final nos brinde una clasificación de nuestro caso y nosotros podamos prever. No tanto es ver, pues sí, está fácil, me lo puedo aventar, ¿no? O está difícil, no lo puedo hacer. Más que nada es tener una evaluación del caso, en donde vamos punto por punto, como pueden ver. Si vean aquí, ya nos arroja el resultado. Nos marca como un caso de riesgo bajo. Podemos agregar ahí el nombre del paciente, el ID. Es un caso sencillo, straightforward. Y aquí podemos imprimir el PDF, y esto ustedes lo pueden agregar a la historia clínica. O sea, es algo que se tardan, nada, aquí van a ver en el video. Nos vamos allá a la computadora, abrimos el PDF y ya tengo aquí la evaluación de mi paciente con todas las características de la información que yo le estuve dando a la aplicación. Entonces creo que es una herramienta muy sencilla que está ahí a la mano y que la podemos aprovechar para implementarlo en nuestra parte de diagnóstico, que es la parte más importante. Ahora, les decía ahorita que íbamos a hablar un poquito más de las expectativas del paciente. Yo lo considero un punto bien importante, porque muchas veces a la hora de que nosotros entregamos un plan de tratamiento o le explicamos al paciente y nosotros creemos que le explicamos súper bien cada pauta de este tratamiento, cada paso, resulta que el paciente entendió otra cosa totalmente diferente. Para nosotros es algo muy común, vamos, el lenguaje que utilizamos, y a veces damos por hecho que el paciente lo entendió por completo, ¿no? Y muchas veces al paciente le da pena preguntar al doctor, no entendí. Entonces es importante que se invierta tiempo en una cita en la cual al paciente no le queden dudas, que puedan utilizar material de fotografías para que podamos mostrarle al paciente pues los diferentes tratamientos o las diferentes opciones. ¿Cuántas veces no ha pasado? A mí me ha pasado, la verdad, que, ay, doctor, es que yo pensé que era de tal forma, ¿no? Entonces cada vez he ido tratando de mejorar, el explicar, el mostrarle estoy, que no quede nada de dudas antes de iniciar un tratamiento. Y algo importante es cuáles son las expectativas del paciente, porque es muy común que el paciente llega con una fotografía de algún artista, con una foto de internet, y quieren que sus dientes queden tal cual esa fotografía. Habrá casos en los que sea posible acercarnos a esa fotografía, pero habrá situaciones en las que la realidad del paciente no lo permite. Entonces, es importante que el paciente no tenga en mente el Iron Man de la izquierda y nosotros entreguemos el de la derecha, ¿no? Porque claro que vamos a tener un gran problema al final del tratamiento con el paciente. Entonces, tenemos que tener muy claro qué espera el paciente del tratamiento, cuál es su principal problema, y que al final realmente el paciente se lleve esa imagen que tenía en mente de nuestro tratamiento. Ahora, otro punto importante, evaluar en el paciente su estado de salud general. Y aquí entran todas esas condiciones sistémicas, diabetes, hipertensión, el paciente con bifosfonatos, todas estas condiciones, el paciente inmunosuprimido, que pueden poner en riesgo el tratamiento con implantes. Aquí es importante hacerle la interconsulta con el internista, con el médico, y entender estos conceptos. Una contraindicación sería una condición en la cual cierto tratamiento, en este caso los implantes, no está indicado realizarlo. Pero en implantología están estos conceptos como una contraindicación absoluta o relativa. ¿De qué va a depender esto? Pues del historial médico de cada paciente. No necesariamente un paciente diabético esté contraindicado colocar implantes, siempre y cuando sea un paciente que esté controlado, que vaya a sus citas, que controla su dieta, toma sus medicamentos. Se mantiene un buen control, siempre habrá un riesgo y tenemos que tomar condiciones especiales con esos pacientes, pero no quiere decir que no podamos poner implantes. Tenemos que estar bien informados
y hay mucha bibliografía que nos habla acerca de estas condiciones y las medidas que debemos de tomar. Y pues esto sería la contraindicación relativa, ¿sí? Cuando existen ciertas desventajas de realizar el tratamiento, que tal vez el éxito a largo plazo no será el mismo si lo comparamos con un paciente totalmente sano, pero que el riesgo-beneficio es favorable. Si es un paciente que no tiene dientes y tal vez los implantes van a tener una tasa de éxito del 80%, considero yo que sigue siendo muy alta, habrá que tener un seguimiento más puntual de ese paciente y, claro, informar. Y la contraindicación absoluta, que es de plano cuando el paciente tiene condiciones que nosotros no podemos realizar el tratamiento, ¿no? Condiciones extremas tal vez donde el paciente lleva inyectándose bifosfonatos muchos años, tuvo algún cáncer, está radiado, o sea, ya el riesgo es mayor que el beneficio que podamos obtener. Esta parte es lo mismo de la evaluación. Otro punto importante es por qué perdió los dientes el paciente. No es lo mismo un paciente que pierda sus dientes por una cuestión periodontal a que los pierda por caries, por alguna parafunción o malos hábitos del paciente. Porque el paciente periodontal sabemos que va a tener ciertas condiciones y ciertos riesgos con desarrollar mucositis o periimplantitis. Y el paciente, por ejemplo, que fue un bruxista, que desgastaba, que fracturaba sus dientes, tenemos que pensar muy bien en el material y en el tipo de restauración que vamos a utilizar. Entonces, sí es importante que conozcamos esto en los casos de nuestros pacientes. La edad no es un factor que necesariamente contraindique la colocación de implantes, simplemente que entre mayor sea la edad, evidentemente habrá mayor riesgo de padecer estas enfermedades o estas condiciones sistémicas que nos puedan limitar el tratamiento. Entonces es un factor importante. Lo otro es, no es lo mismo rehabilitar un paciente déntulo de 40 años que un paciente déntulo de 80. Mis consideraciones van a ser diferentes, las necesidades del paciente son diferentes. Entonces aquí entra este punto que también es importante. El análisis facial es súper importante, ahorita lo veíamos con el artículo del principio, donde evaluábamos la posición del labio, del diente y del reborde. Un análisis facial, un video en el cual el paciente lo pueden grabar un minuto, minuto y medio, en donde les platique algo y puedan ver la dinámica del labio, dónde queda esa interfaz entre el labio, dónde está el labio en reposo. Porque es importante el tipo de sonrisa para yo entender el tipo de rehabilitación, o es un factor importante o determinante para la rehabilitación. Aquí podemos ver una sonrisa alta, una sonrisa media y una sonrisa baja. Entonces, cada una de estas, por ejemplo, tendrá una condición específica. Por ejemplo, el paciente de sonrisa alta tiene un riesgo alto, el paciente de sonrisa baja, pues un riesgo bajo porque simplemente muestra menos dientes. Entonces, este análisis facial es importante. Además, evaluaremos lo que es el soporte labial. Recuerden que en una prótesis fija, total, implante soportada, la cantidad de soporte que yo le puedo brindar al labio en ocasiones es limitada. Y si hay un colapso importante, puedo tener una situación desfavorable al final del tratamiento. Entonces, tal vez una sobredentadura removible con un flanco que me permita brindarle el soporte a ese labio. Si el paciente ya está edéntulo y están en esta fase de diagnóstico, una opción es lo que están viendo en su imagen. De la misma prótesis del paciente, o puede ser una prótesis inmediata que ustedes hayan realizado, como es este el caso, crear un duplicado de esa prótesis y ustedes eliminan toda la parte del flanco y vean como si vemos un pequeño colapso en el labio, tal vez no tan significativo, pero ya le estamos dando información al paciente para que él pueda tomar la decisión de decir, oye, no, ¿sabes qué? Aquí el labio no me gusta. Recuerden que todo lo que involucra algo estético, yo siempre trato de involucrar al paciente, tratar de mostrarle cómo se va a ver al final del tratamiento. Porque yo puedo pensar que el paciente se va a ver bien y a lo mejor a él no le gusta. Recuerden que la parte estética es subjetiva y depende del punto de vista de cada quien. El factor de higiene es importantísimo. Si el paciente perdió sus dientes por mala higiene, por malos hábitos, los implantes también pueden fracasar si el paciente no les da el cuidado correcto. Entonces, desde que empezamos a iniciar el tratamiento, hay que concientizar al paciente de las causas por las cuales perdió sus dientes y que los implantes también se pueden llegar a perder si no lleva un correcto mantenimiento y un correcto cuidado de sus prótesis, de los implantes. Al final vamos a hablar un poquito de esta parte de seguimiento y mantenimiento.
Pero es importante que no pensemos que el tratamiento termine, ya le entregué las prótesis y ya terminé con este paciente. No, hay que sentarnos, explicarle cómo va a limpiar su prótesis, cómo la va a cuidar, cómo va a cuidar los implantes. Este punto creo que es súper importante. En el caso de que el paciente presente una infección aguda, evidentemente será un factor de riesgo para colocar implantes de manera simultánea. El paciente fumador también es un factor de riesgo que podrá afectar el éxito a largo plazo de los implantes. Aquí es algo complicado porque el paciente que fuma difícilmente lo va a dejar de hacer. Entonces, es evaluar ese factor de riesgo, ¿no? Es una contraindicación absoluta en el cual de plano mi tratamiento tiene mucho riesgo, o puede que funcione y el paciente se compromete a, por lo menos, fumar menos, ¿no? O al menos no fumar durante esa parte de cicatrización, y que él esté informado que si sigue fumando, esos implantes se pueden perder de manera prematura. La apertura bucal es un factor importante. Normalmente en el paciente total edéntulo no hay tanto problema, pero si estamos haciendo, por ejemplo, una cirugía guiada, tenemos que considerar todo el espacio que implica la guía, los reductores, las fresas que normalmente son más largas y que tenga el espacio suficiente para llevar a cabo la cirugía. El espacio interoclusal, ahorita vamos a hablar de esto un poquito más a fondo porque es bien importante. Muchas veces se nos olvida el espacio interoclusal y es un factor determinante en el éxito, porque si yo tengo un espacio interoclusal reducido, seguramente la prótesis estéticamente no se va a ver muy bien. Y además puedo poner en riesgo por los grosores de los materiales que estos se puedan fracturar durante la función del paciente. Y pues las condiciones generales del paciente, ¿no? La forma del arco, si hay defectos, no hay defectos, tengo encía queratinizada, toda esta parte es importante. Entonces, en esta primera parte de la presentación, si se fijan, les expliqué qué debo de valorar yo en el paciente y qué opciones tengo con implantes, ¿sí? Y hay que juntar esta información y siempre, dependiendo de las necesidades de mi paciente, yo voy a ofrecerle alternativas, ¿no? Dependiendo de lo que requiera este paciente. Ahorita ya nos vamos a empezar a enfocar en lo que es Novaloc. Novaloc es un aditamento axial, como ya se los expliqué. ¿A qué se refiere un aditamento axial? Estos son, creo yo, los más comunes, los aditamentos de bola, Locator, Novaloc. Y de Locator, pues, varias casas comerciales han diseñado un aditamento similar, ¿no? A Locator. Creo que es un aditamento muy versátil, Novaloc, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles serían las ventajas, no? A lo mejor ustedes ya están familiarizados con Locator y dirán, ¿por qué voy a cambiar a Novaloc? ¿Por qué este aditamento es mejor o qué beneficios tiene? Ahorita se los voy a ir platicando. Esta sería una vista general de lo que es Novaloc y ahorita vamos a revisar específicamente esta solución para el paciente dentro. Ahorita vamos a hablar del número de implantes, pero como pueden ver en la imagen, el mínimo sugerido son 4 implantes para el maxilar, 2 para mandíbula, con este protocolo de Novaloc. ¿Qué beneficios va a tener el paciente? Que los aditamentos axiales normalmente tienen un costo mucho más accesible que un tratamiento con barras o que una prótesis total fija. Va a tener durabilidad el aditamento en sus componentes. Ahorita les voy a explicar por qué esta superficie negra y en qué nos va a beneficiar. La comodidad del paciente, el hecho de poder quitar y poder limpiar para muchos pacientes es agradable, para algunos otros sí es un problema el quitarse los dientes. Y la garantía de que tenemos un producto certificado por Straumann que nos brinda esa garantía, esa tranquilidad en cuanto a conexión, en cuanto a precisión, en cuanto a durabilidad. Entonces es un aditamento el cual va a ser duradero, que es flexible, porque ahorita van a ver todo lo que se puede hacer con Novaloc. Es sencillo de utilizar para el paciente, es sencilla la limpieza y el confort y comodidad del paciente. Dándoles como una vista general, este aditamento está indicado para pacientes edéntulos. Nos va a dar una fijación híbrida porque el aditamento pues va atornillado al implante y la otra parte de la matriz de retención junto con el Novaloc nos da una retención removible. El material es titanio y tiene esta superficie negra que ustedes ven, que es carbono amorfo como el diamante. Esta superficie ADLC, ahorita se las voy a explicar en qué consiste. El flujo de trabajo es tradicional, no existe algo digital para este aditamento y lo pueden utilizar en el sistema de Straumann, ya sea en implantes bone level,
Bone Level Taper, BLX y Tissue Level. Está disponible en todas estas conexiones. Narrow CrossFit, Regular CrossFit, Regular Base, Wide Base, Narrow Neck CrossFit, Regular Neck y Wide Neck. Entonces, como pueden ver, en prácticamente todos los implantes que nos ofrece Straumann está esta opción. ¿Qué características tiene Novaloc? Tenemos 6 diferentes grados de retención y algo particular que ya empezamos a ver aquí es que la matriz es de PIC. Voy a hacer mucho la comparación con Locator porque creo que es el aditamento con el que la mayoría está más familiarizado y al que se parece. En Locator, estas matrices o estas liguitas, como le llamamos, son de nylon. Entonces, de entrada ya hay una diferencia en el material. En cuanto a corrección de implantes mal posicionados, permite corregir hasta 40 grados de divergencia. Y además tenemos aditamentos angulados que nos permiten llegar hasta 60 grados. Y la superficie de carbono amorfo como el diamante, que es una superficie lisa, muy resistente y que nos va a evitar la fatiga o el desgaste. Ahorita vamos a platicar de ello. Y en cuanto a la durabilidad, o cuáles van a ser los beneficios, pues que estas superficies, este nuevo diseño de estos materiales van a permitir que tenga un menor desgaste, un gran desempeño y menor mantenimiento, que ahorita vamos a ver que esto es un problema en las sobredentaduras. Flexibilidad, ¿por qué? Porque tengo opciones en alturas gingivales, en angulaciones y que la misma matriz me permite corregir hasta 40 grados. Y lo fácil, ¿no? Esta es una vista general de los componentes, una vista general del producto en el cual pueden ver las diferentes alturas gingivales para los diferentes sistemas de implantes, los aditamentos angulados que van a 15 grados en 5 diferentes alturas y en la parte de abajo, en el flujo de trabajo, pueden ver todos los componentes. Están las herramientas de Novaloc, están las matrices de retención, que son las que ven de color rojo, blanco, amarillo, rojo, azul y verde. Arriba ven los housing, son 3 housings, si se fijan, ahorita se los voy a explicar. Los análogos, uno recto y uno para el aditamento angulado. Los insertos de retención, estas gomitas o estas donitas que nos van a permitir hacer el atrapamiento y aditamentos para poder tomar la impresión o casquillo de protección a la hora de hacer el procesamiento. Toda esta parte se las voy a explicar más adelante en un video. Si revisamos la literatura y nos hacemos el cuestionamiento, ¿por qué voy a usar implantes en el paciente totalmente dentro? Hay estudios con seguimiento a largo plazo en el cual comparan el uso de prótesis convencionales mucosoportadas contra implantes. Y todos estos estudios coinciden en que los pacientes se sienten mucho más cómodos cuando utilizamos implantes. Mejora su seguridad, mejora el tipo de alimentos que pueden ingerir. La gran mayoría de los pacientes, y creo que todos hemos recibido en el consultorio, el paciente que llega con una prótesis con la cual no se siente a gusto, que tiene problemas, que no puede comer, que no le gusta, que siente movimiento, ¿no? Y es parte de la biomecánica de las prótesis convencionales, sobre todo en mandíbula. Incluso ya hay autores como McKill que ya mencionan que la primera opción de tratamiento para el paciente debería de ser, para el paciente total de dentro, por lo menos colocar 2 implantes en mandíbula, ya no pensar en una dentadura convencional. Y otro aspecto importante que nos dice la literatura es que este tipo de sobredentaduras con aditamentos axiales, o en general las prótesis con implantes, requieren de mayor cita o mayor mantenimiento. En cuanto a estas complicaciones, podemos ver en este artículo, en esta tablita, en algo muy resumido, nos compara lo que son las barras, los aditamentos de bola, coronas telescópicas, magnetos. Entonces, ¿qué podemos ver? Aquí tomar como referencia el aditamento de bola, porque es el axial, pero vean cómo la retención va a ser similar en cuanto a comodidad del paciente. Requiero menos espacio con aditamentos axiales, es más sencilla la limpieza con estos aditamentos comparado con las barras. El costo es más bajo y más sencillo con los aditamentos axiales. Y el cuidado a largo plazo, ahí es algo que con los aditamentos de bola y con Locator requiere de estar cambiando estas ligas, estos nylons de manera recurrente. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año. Va a depender mucho de cada paciente, el uso que le den, qué tanto se la quitan, qué tanto se la ponen. Pero algo bien importante aquí, si ustedes se dan cuenta,
en la columna de satisfacción del paciente, vean cómo no hay mucha diferencia. Y hay diferentes artículos que nos hablan de esto, ¿no? Que realmente para el paciente, realmente no hay mucha diferencia si tú le pones una barra, así si le ponemos aditamentos axiales. Entonces, de este mantenimiento es importante tener un seguimiento constante para disminuir estos factores de riesgo de que se nos presente algún fracaso y que los aditamentos de bola, es lo que nos dice la literatura, requieren de un mayor mantenimiento. Ahorita vamos a ver por qué con Novaloc disminuyen estos tiempos de mantenimiento. Ahora, ¿qué lineamientos, ya entrando específicamente a la sobredentadura, vamos a evaluar? Pues de entrada las indicaciones para el paciente, que sería el paciente total edéntulo, como ya lo vimos. Esa sería la principal indicación. Una mandíbula atrófica, en la cual una prótesis convencional va a tener mucha inestabilidad. Tenemos que evaluar el espacio interoclusal, el tipo de retención, si voy a ferulizar o no voy a ferulizar, cuántos implantes, dónde los debo colocar y qué protocolo de carga voy a utilizar. En cuanto a las indicaciones, ya se las mencionaba, es el paciente total edéntulo, nos va a permitir mejorar la estabilidad de estas prótesis totales y sobre todo en pacientes con una severa reabsorción o que ya portaron dentaduras, tienen esta inestabilidad y quieren mejorar las condiciones. Si hay una inserción alta en la musculatura o rebordes en filo de cuchillo. En cuanto al espacio interoclusal, es un factor bien importante, como les decía, porque dependiendo del espacio es el mecanismo de retención que yo puedo utilizar. Por ejemplo, para una barra yo requiero entre 12, 13 milímetros hasta 14 milímetros de espacio interoclusal, depende del diseño de esa barra. Entonces el espacio que yo tengo que tener es mayor. Para los aditamentos de bola, entre 10 y 12 milímetros. Y para los aditamentos como Locator o Novaloc, vean cómo requerimos de 8.5, ya que son aditamentos muy, muy, muy bajitos que nos permiten trabajar con espacios interoclusales reducidos. Y aquí podemos ver en la imagen una simulación de más o menos la diferencia en cuanto a alturas. Vean cómo Novaloc junto con Locator comparten este diseño o esta altura mínima, que aproximadamente son 3.2, 3.3 milímetros de altura, con el aditamento y el housing prácticamente sería la altura completa. Y vean los otros aditamentos como son mucho más altos, casi lo duplican en la altura. Cuando tenemos espacio interoclusal reducido, aquí ya empezamos a ver una de las ventajas o de los beneficios de utilizar Novaloc, que es un aditamento que requiere de muy poco espacio. Aquí depende mucho también las preferencias del clínico. Hay gente que prefiere trabajar mucho más con barras por la estabilidad, porque los implantes están ferulizados. Pero si evaluamos esto de manera objetiva con la literatura que tenemos, va a haber puntos que a considerar para tomar una decisión de barras o de aditamentos axiales. El paralelismo entre implantes. Con la literatura un poquito de más años, los aditamentos de bola no permiten corregir angulaciones importantes entre los implantes. Entonces, si yo tenía implantes que estaban mal colocados, forzosamente tenía que utilizar una barra. Hoy en día, con estos sistemas, como Novaloc, tenemos esta opción de corregir hasta 60 grados de divergencia entre implantes. Entonces, se puede corregir tanto con una como con otra opción. La forma del arco es importante porque en ocasiones los arcos triangulares, si yo hago una barra, voy a invadir espacio, ya sea en la parte lingual o en la parte del paladar, y esto puede afectar la fonética del paciente. El costo se vuelve un factor importante, ya que las barras me generarán un costo mayor para el paciente, un procedimiento también más complejo y que requieren de mayor espacio interoclusal. La higiene, y este es un factor clave, porque si nosotros decidimos hacer una barra y nuestro paciente no tiene las condiciones o el hábito de llevar una higiene correcta, pues imaginen, esto está destinado al fracaso. Entonces, la barra requiere de una mayor habilidad del paciente, de utilizar aditamentos específicos, el Waterpik, el Superfloss, cepillos interproximales. Y la edad también, si tenemos un paciente geriátrico, un adulto mayor, ya de 70, 80 años, y le queremos poner una barra y le queremos enseñar cómo limpiar por debajo, la verdad es que va a ser pues difícil, ¿no? El aditamento axial nos va a brindar esa ventaja de que tal vez la higiene será más sencilla.
Y si revisamos la literatura comparando estas dos cuestiones, el utilizar una barra o aditamentos axiales, el paciente va a tener muy buena satisfacción independientemente del sistema que nosotros elijamos. El paciente se va a sentir cómodo, va a haber una mejoría y sí considerar los puntos que estuvimos platicando ahorita. En cuanto al número de implantes, ya se los anticipaba ahorita, son 4 en el maxilar y 2 en mandíbula. Esto, claro, va a estar también dictado por las condiciones de su paciente, la cantidad de hueso con la que contamos, la calidad de hueso, el tipo de prótesis que yo quiero realizar. Y cuando estamos hablando de pacientes que son edéntulos solamente en uno de sus maxilares, es importante considerar el antagonista. No es lo mismo una sobredentadura mandibular que va a antagonizar contra dientes naturales, a diferencia de una dentadura completa. Entonces, si yo agrego más implantes, evidentemente tendré mayor estabilidad, mayor retención, mayor soporte. Entonces, son factores importantes que debo considerar en el número de implantes. Y esto está descrito en la literatura, que se recomiendan 2 implantes para mandíbula, 4 para maxilar. Ojo, esto no es una receta de cocina, no es un protocolo que yo tenga que seguir todos 4 y 2, 4 y 2. Dependerá mucho de las características de su paciente y las necesidades. Puedo hacer una sobredentadura con 4 implantes en mandíbula porque requiero de mayor estabilidad, de evitar ese eje de rotación antero-posterior, porque tengo un paciente más joven o porque va a antagonizar contra dientes naturales. Ahora, hablando un poquito de los protocolos de carga en sobredentaduras, aquí en esta tablita les estoy mostrando lo que son los protocolos de carga en maxilar. Si se fijan, del lado izquierdo están lo que son las cargas con barras, que evidentemente me dan una mayor estabilidad porque los implantes están ferulizados. Cuando tengo implantes independientes en el maxilar, si se fijan, casi toda la tablita está en rojo. Entonces, es más recomendable que sigamos un protocolo de convencional, de carga convencional, a diferencia de llevar a cabo un protocolo de carga inmediata o carga temprana. Muchos de estos pacientes ya han portado dentaduras removibles, entonces el hecho de que el paciente la use por 2 o 3 meses más, créanme que no es mucho tiempo y creo que el riesgo que vamos a asumir haciendo una carga inmediata no lo vale, ¿no? El que ustedes pierdan un implante y volver a pasar, o sea, por tratar de ganar tiempo, puede resultar peor la solución, ¿no? Y en mandíbula vemos cómo la tablita se vuelve mucho más verde, mucho más predecible los protocolos de carga temprana o inmediata. ¿Por qué? Por las condiciones del hueso. Recuerden que la condición del hueso es un factor importante y determinante en el protocolo de carga que voy a seguir. Entonces, incluso con 2 implantes, como pueden ver, podemos una carga convencional, una carga temprana, incluso cargas inmediatas también. No hay tanta bibliografía, ahí ya es evaluar cada paciente, ¿no? Si me preguntan a mí, en este tipo de tratamientos, la carga inmediata no es muchas veces la primera opción. Siempre trato de irme por un protocolo convencional a la segura, ya que es un paciente que normalmente ya trae dentaduras. Entonces no le veo tanto el beneficio a ya cargar los implantes y llevar ese riesgo. Pero es importante saber que tenemos esa opción. Entonces, ya podemos resumir que estos aditamentos axiales o en general los implantes nos van a mejorar la estabilidad, que los pacientes se sienten cómodos con uno u otro mecanismo de retención y que requerimos de mayor mantenimiento en los aditamentos axiales. Les voy a platicar un poquito ya específicamente de lo que es Novaloc y qué es esta superficie de carbono amorfo como el diamante. No soy químico, entonces voy a tratar de explicarles de la mejor manera. Como sabemos, el carbono es un elemento que se encuentra de manera natural en el planeta y lo podemos encontrar como los diamantes o como el grafito. ¿Qué es lo único? Los dos están compuestos de carbono, lo que cambia es la organización o el cómo están estructurados los átomos. Entonces, descubrieron que al someter el carbono a presiones muy altas y temperaturas altas, puede crear este tipo de superficies que se conocen como DLC, que van a tener, inclusive dependiendo las condiciones, la temperatura y el nivel de presión, ciertas características en sus enlaces y en su composición. Entonces podemos obtener
superficies que sean igual de resistentes que el diamante, como lo es este recubrimiento que tiene Novaloc. Pero al mismo tiempo nos da una superficie muy suave, muy lisa, que va a evitar la fricción y el desgaste entre los componentes. Esto es básicamente lo que es esta superficie de carbono amorfo como el diamante. Entrando ya a las características específicas del aditamento, este aditamento de Novaloc recto está disponible en 6 alturas gingivales. Ahorita les voy a explicar en qué consiste esto de la altura gingival. Desde 1 milímetro hasta 6 milímetros de altura. Y ahorita les voy a explicar por qué es o cuál es la relevancia y cómo seleccionar la altura. Vienen marcados con láser, como pueden ver, tanto para la conexión, por ejemplo, estos que ven en la imagen son para regular CrossFit, y viene la altura de 1, 2, 3, 4, hasta el 6, etc. Por sí solo el aditamento recto, con las matrices de retención, nos van a permitir divergencias de hasta 20 grados. Entonces, 20 de uno más 20 del otro nos dan los 40 que podemos corregir. No hay necesidad de matrices especiales como en el caso del Locator. Si se fijan, este aditamento es compatible con el desarmador SCS de Straumann, es el desarmador de estrella que conocemos, no requiero de un desarmador especial. El torque que debe llevar este aditamento es de 35 newtons, la superficie de carbono que ya se las expliqué y lo que viene marcado con láser. Ahora, ¿por qué es importante la altura de estos aditamentos? Hay dos factores que yo debo considerar. Una, mi espacio interoclusal, evidentemente, y el tejido blando. Yo necesito permitir que la altura de mi aditamento, la parte activa del Novaloc quede fuera del tejido. Si yo dejo ese aditamento escondido debajo del tejido, cuando el paciente quiera poner la dentadura, la prótesis va a pellizcar el tejido y probablemente no va a alcanzar a hacer este clic o hacer el engranaje entre los componentes y voy a perder el principal beneficio de estos implantes. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los Novaloc queden a la misma altura en un plano horizontal, en un plano paralelo al plano de oclusión del paciente, lo más paralelo posible. Esta sería la situación ideal, ¿no? Pues selecciono fácil. Los aditamentos de 2 milímetros de altura están paralelos, sus housing, y obtengo este diseño, ¿no? Que es el ideal. Ahora, muchas veces no tenemos la situación ideal y uno de los implantes queda un poco más sumergido que el otro por condiciones probablemente anatómicas del paciente, porque esas extracciones se hicieron antes, o porque ahí no tenía hueso, o tuve que hacer un fresado más apical para lograr una estabilidad primaria. Entonces, ¿qué pasaría si yo selecciono los mismos aditamentos de 2 milímetros? Vean cómo hay una discrepancia entre las alturas. Eso de entrada ya nos causa un problema biomecánico. Ahorita lo vamos a ver con la imagen. Y segundo, que tal vez el que seleccione más chaparrito no lo estoy sacando completamente del tejido y me pueda afectar lo que les explicaba hace un momento, que no pueda embonar un componente con el otro. Entonces, aquí veo la diferencia en las alturas. Vemos el plano, cómo quedaría inclinado. Al tener este plano de esta manera, esto va a generar un fulcrum y generalmente se nos va a fracturar la sobredentadura. Entonces estoy generando un punto de tensión porque tengo un aditamento más alto, otro más abajo, y ese punto de tensión puede traer complicaciones. Y lo puedo resolver de una manera muy sencilla. Simplemente, si tengo la misma situación que veíamos ahorita, cambiar la altura. Si necesito uno de 4 y uno de 2, pues bueno, ya está. Con esto logro ese nivelar estos aditamentos. Para eso son las diferentes alturas, el que nosotros tratemos de nivelar. Y aquí ya logramos este paralelismo. Aquí lo podemos ver en la imagen ya con el paciente. Tenemos que buscar esto, el paralelismo, y que todo quede prácticamente al mismo nivel. Entonces, en resumen, ocupamos tomar en cuenta dos factores: la cuestión del tejido blando y la cuestión de dónde están ubicados mis implantes para yo posicionar. Y un tercer factor sería el interoclusal, que también no puedo seleccionar un aditamento de 6 milímetros y ese aditamento me va a quitar todo el espacio interoclusal que yo tengo y voy a poner en riesgo la prótesis. En cuanto a la opción de Novaloc angulado, como les explicaba, este nos da 15 grados de corrección. El aditamento viene corregido a 15 grados. Este aditamento viene
viene conformado por dos piezas, lo que es el aditamento y el tornillo. A diferencia del Novalock recto, el Novalock recto es de una sola pieza, ¿sí? Viene todo en una sola pieza, entonces ustedes atornillan todo el aditamento completo y este va girando. Este forzosamente tiene que ser de dos piezas para que ustedes puedan seleccionar la posición que más les convenga, para que les permita corregir la angulación en el sentido que ustedes están buscando. La parte de este aditamento angulado, solamente tenemos 5 alturas, que va de los 2 a los 6 milímetros. Esto nos permite alinear la vía de inserción. Y como les decía, he visto algo de diferencia. Alguna información de Straumann específicamente nos marca que solamente podemos corregir 60 grados. Si sumamos 20 y 15, son 35, 35, 35, son 70, que también creo que ya corregir 70 grados tal vez sea una locura y tal vez tendríamos que estar pensando en quitar alguno de esos implantes. Ya es demasiada divergencia. Pero 60 grados creo que es una cantidad importante de corrección que podemos lograr. Los 15 que nos da el mismo aditamento angulado más lo que nos da la matriz. En Bone Level y Narrow Neck CrossFit, en Bone Level, que es regular CrossFit, y Narrow CrossFit, podemos encontrar las posiciones A y B, que nos van a permitir ubicar el aditamento en las diferentes posiciones de la conexión y lograr hasta 8 posiciones diferentes que me permitan ubicar ese Novalock en la posición adecuada. Es importante que ustedes sepan que existe un kit de planeación para Novalock, que si ustedes tienen duda, pueden tomar la impresión a nivel del implante y con estas piezas de plástico que tenemos en los Straumann, verificar cuál es el aditamento correcto para su paciente. Y igual estos vienen marcados con láser y con las alturas gingivales. Ahora, las matrices, que era lo que les explicaba. ¿Cuál es la importancia de que esta matriz sea de PIC? Este polímero que tiene una alta resistencia al desgaste. Entonces, vean, tenemos una superficie en el aditamento, una superficie de carbono amorfo como el diamante, que es sumamente lisa, y una matriz de retención que también es muy resistente. ¿Qué queremos buscar con esto? Que a la hora de colocar, quitar esta prótesis, el desgaste entre esos componentes sea mínimo y que yo no tenga que estar cambiando estas matrices de manera tan frecuente. En mi experiencia, ya tengo un poquito más del año con algunos de los casos que les voy a mostrar ahorita adelante, y hasta ahorita no me he visto en la necesidad de cambiar la matriz. Al menos en los pacientes, les digo, es muy variable. Muchas veces me preguntan, o el paciente pregunta, ¿y cada cuánto va a tener que ir, doctor? Pues el promedio son 6 meses, hay pacientes que 1 año y no vienen, 2 años y siguen bien. Entonces depende mucho del uso que le dé el paciente. Va a estar disponible en 6 diferentes colores. Aquí en la tablita ustedes pueden ver los grados de retención. Ahorita se los voy a comparar con Locator porque tal vez muchos de ustedes estén familiarizados con las libras y luego al momento de hacer la conversión como que genera un conflicto ahí en la mente, ¿no? Y esta matriz por sí sola nos permite corregir 20 grados. Lo vuelvo a comparar con Locator porque si recordamos, voy a hacer aquí el comparativo. En Locator tenemos 3 ligas básicas, que son la transparente o la blanca, la rosa y la azul. Esas 3 ligas solamente corrigen hasta 10 grados. Si ustedes están utilizando Locator y quieren corregir más de 10 grados, o 20 sumando esos dos, cada uno, tendrían que usar los nylon especiales, que son el verde y el rojo, ¿sí? Entonces, esa es una particularidad del Locator y que no muchos fabricantes tenían a su disposición estos dos nylon. ¿Qué ventaja tengo con Novalock? Que yo no necesito de ningún nylon especial. Todas me corrigen 40 grados. 20 de un implante más 20 del otro me dan esos 40. Y si vemos en cuestión de la retención, pues es bastante similar. La liguita azul, el nylon azul, que es el más suave de Locator, que tiene aproximadamente 1.5 libras de retención, estamos hablando de 600, 700 gramos, correspondería con la matriz blanca de Novalock. La rosa, que nos da 1.36 kilogramos, que son 3 libras, correspondería a la amarilla, que es la de retención mediana, 1.200 gramos. Y la blanca, que es la que nos da la mayor retención, que son 5 libras, que son 2.27 kilogramos, estaríamos hablando de la azul, que es la extra fuerte. Y además tenemos ligas
extra suaves o ultra fuertes, dependiendo lo que requieran ustedes con el paciente. En cuestión del housing, en Novaloc tenemos 3 housing diferentes. Tenemos el housing de titanio, que es, yo creo que el que todos conocemos, con el que estamos más familiarizados. Tenemos un housing de PIC, que la característica o la particular de este housing es que es blanco, entonces tiene un color neutro que nos va a permitir que a lo mejor no se vea grisecito a la altura de la dentadura. Y tenemos un housing de titanio con fijación adicional. Como pueden ver, tiene como una antenita que está al centro. Esa antenita me permite que cuando tengo un caso con un espacio interoclusal muy alto, estoy hablando de 14 milímetros tal vez, me va a dar ese anclaje extra porque evidentemente habrá mayor tensión. Y de esa antenita que ustedes ven, hay 2 rueditas. Ustedes pueden cortar una y quedarse con una solamente dependiendo la necesidad del espacio interoclusal. Y aquí podemos ver la situación clínica. En estas fotografías podemos ver un caso mandibular, 2 Novaloc con los 2 housing diferentes, tanto el de titanio como el de PIC. Y lo que pueden ver es que varía el color. Ahora, algo importante que debemos entender es que Novaloc requiere de sus herramientas específicas. Hay 3 herramientas. Vamos a empezar con la azul, que es la que están viendo en la imagen. Y va a tener 2 funciones principalmente. Una es la de el retirar el inserto de retención, que ahorita lo están viendo en la imagen, que es esa. Hagan de cuenta que cuando ustedes reciben los housing, vienen con ese inserto, que sería como una matriz de una retención muy baja que le va a permitir atrapar los aditamentos, hacer todo el procesamiento. Y ya una vez que ustedes lo van a activar con el paciente, retiramos ese inserto y colocamos ya las matrices de retención que van para el paciente. Esa sería la función de la parte donde está como una puntita. Y la contraparte nos permite ubicar los análogos. Cuando trabajamos con impresiones a nivel del pilar, nos permite posicionar el análogo en la impresión y ya después poder correr el modelo. La segunda herramienta es la herramienta café. Esta herramienta va a tener la función de poder colocar las matrices de retención y poderlas retirar. Entonces, una vez que ya retiré el inserto, voy a colocar la matriz de retención, ya sea la blanca, la verde, la azul, la que yo quiero utilizar. Y cuando su paciente venga a mantenimiento, la otra parte, que es como un conito, esa nos va a permitir retirar el inserto o desmontar esta matriz de retención sin ningún problema. Y la tercera herramienta, que es esta herramienta negra, va a tener 2 funciones principalmente. Vamos a suponer que ustedes quieren recuperar el housing porque quieren hacer un rebase o porque quieren volver a atrapar el aditamento. Lo que van a hacer es calentar la punta del instrumento, lo meten o lo posicionan en el housing y con un efecto de palanca van a poder retirar este housing. Y la contraparte nos va a ayudar una vez que ustedes utilizaron la herramienta café para quitar una matriz de retención, la posicionan en este espacio que tiene la contraparte, lo posicionan y te dan una leve torsión y se desprende la matriz del instrumento. Esto sería el kit básico que ustedes tienen que tener. Si quieren utilizar Novaloc, requieren forzosamente de estas herramientas. Y aquí podemos ver una comparación visual de lo que es Novaloc, de la parte de arriba, en donde podemos ver la superficie de carbono amorfo como el diamante. Vean cómo es sumamente lisa en el microscopio. Prácticamente no tiene rugosidad. A diferencia de la superficie dorada que vemos en Locator, que es nitruro de titanio. Y vean cómo se ven estas líneas. No se ve tan liso. Entonces, ¿cuál es el principal problema de que esto se va a estar colocando y quitando, colocando y quitando? Entonces, entre mayor rugosidad yo tenga en los componentes, pues evidentemente va a haber una pérdida de la retención porque se van a empezar a desgastar estos componentes. Entonces, es algo que pasa comúnmente con estos aditamentos y que con Nova lo contrarrestamos con la superficie y el material de la matriz. Aquí podemos ver un comparativo. Este es Novaloc, este es Locator, discúlpenme, contra Novaloc, y como pueden ver, son muy, muy parecidos en su diseño, con las diferencias que ya les he estado platicando.
Y haciendo una comparativa en cuanto a la retención que pierden estos después de 10,000 ciclos, que normalmente es lo que nos dan los fabricantes, que equivalen aproximadamente a 10 años de uso. Colocar, quitar. Vean cómo de una retención inicial, por ejemplo, en Novaloc de 23, pasa de 23 a 20 newtons después de estos 10,000 ciclos. Quiere decir que hay una pérdida del 13% de la retención. A diferencia del Locator, del cual de los 18 newton iniciales pasa a 3 newton de retención, o sea, baja casi en un 80%, un poquito más, la retención. Entonces, esto se vuelve un problema en el sentido que el paciente ustedes lo van a tener que estar viendo de una manera muy frecuente para estar cambiando esos nylon. Que les digo, con Locator, la experiencia que he tenido es que se cambian un poquito más frecuente, algunos pacientes a los 6 meses, algunos pacientes al año, depende también del número de implantes. A diferencia de los casos que tengo ahorita con Novaloc, he visto un poco más de estabilidad en esta retención. O sea, no, hasta ahorita no he requerido hacer un mantenimiento o algún cambio. Y en esta imagen les muestro, si se fijan en la fotografía de la izquierda, pueden ver los aditamentos rectos. Vean cómo es todo de una pieza, se ve el aditamento todo negro. Y en la imagen, en la segunda imagen, pueden ver el aditamento angulado y vean cómo vemos el tornillo de fijación. Este pues, nos permite corregir la angulación y tener un mayor paralelismo entre estos aditamentos. Vamos a entrar al caso clínico. Son 2 casos clínicos, que ya es la última parte de la presentación. Y les voy a explicar también con un video toda la parte del procesamiento que hacemos en el paciente. Este primer caso clínico es lo que se conoce como una técnica indirecta. ¿Por qué se le llama indirecta? Porque yo voy a tomar una impresión a nivel del pilar, voy a tener un modelo de trabajo en el cual voy a tener unos análogos y la idea es que esa prótesis, cuando me la entregue el laboratorio, ya venga activada, ya venga con los housing dentro de la prótesis. Lo único que yo voy a tener que hacer es sentarme, colocar la prótesis, revisar que asiente correctamente, revisar oclusión. Y después vamos a ver un caso con la técnica directa. Les voy a ir dando todos los pasos a seguir. Lo primero es muy parecido a cuando trabajamos con un paciente de dentaduras convencionales. Voy a tomar mi primera impresión anatómica, voy a elaborar una cucharilla individual, la cual voy a hacer una rectificación de bordes. Lo pueden hacer con modelina, lo pueden hacer con un polivinil, lo pueden hacer con el material de su elección. En lo personal, yo me siento muy cómodo trabajando con la modelina y después tomo la impresión con un polivinil de monofase o de consistencia regular. Bien importante que utilicen el adhesivo. Vean cómo aquí en los Novaloc ya colocamos lo que son los componentes de impresión. Estos no se atornillan. Solamente ustedes lo que van a hacer es colocar el Novaloc, darle sus 35 newtons de torque y colocamos estas que son como una tapita, solamente va a ser un clic y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Es importante que si van a hacer esta técnica, su cucharilla de impresión tenga el espacio necesario para el aditamento y para el componente de impresión. Como solamente hacen clic, si ustedes no liberan correctamente ese espacio, al momento de que ustedes toman la impresión, pueden mover el aditamento de impresión y pues eso nos traería un error gravísimo, porque cuando llegue la prótesis no la vamos a lograr colocar. Tomamos la impresión, vean cómo los aditamentos quedan atrapados en el material y vamos a proceder a posicionar los análogos. Vean cómo utilizamos la herramienta azul. La herramienta azul nos permite tomar el análogo de la parte que va a quedar hacia apical, lo llevamos a la posición, se va a sentir un clic donde encaja con el aditamento de impresión, que es el rojo, y lo dejamos ya ahí listo. Bardeamos nuestra impresión y obtendremos nuestro modelo de trabajo. Ya con el modelo de trabajo, como pueden ver, ahí están los análogos. Algo que me gusta mucho de esta técnica es que ustedes pueden elaborar la cucharilla, el rodillo, perdón, con los housing. Entonces vean aquí como en la parte del implante medio coloqué lo que es un casquillo de protección, que es un plástico solamente que va a aislar el análogo, pero vean cómo en los dos posteriores coloqué el housing de titanio. Bloqueo un poquito con cera y hago mi base
de acrílico y después mi rodillo. Y vean lo que voy a lograr con esto, vean cómo dentro de la prótesis, en la parte interna, quedan atrapados estos aditamentos y vean cómo están son la matriz de retención, los insertos de retención, que son esta parte blanca que ven en los dos implantes distales. Esos insertos hacen un clic muy suavecito. Entonces, con esto puedo ir a boca, tomar mis registros craneomandibulares, mi relación céntrica, mi dimensión vertical, todo. Y la gran ventaja es que el rodillo va a estar muy estable. Seguramente les ha pasado que cuando estamos haciendo pruebas de rodillo, el paciente se le cae uno a veces porque tenemos que aliviar el modelo o tenemos que utilizar algún adhesivo y eso nos puede generar errores. Entonces, esta considero yo que es una gran ventaja de que el rodillo quede muy estable y lo podamos hacer tanto en maxilar como en mandíbula. Aquí podemos corroborar el espacio interoclusal que tenemos ya con los modelos montados en el articulador y esta es la prótesis que llega. Este caso cuando lo hice, yo le envío todo al laboratorio pensando en que voy a hacer esta técnica directa y resulta que el laboratorio regresa y me dice, no doctor, eso los atrapa usted. Y yo, ¿cómo? Le digo, para eso hice todo el proceso. Entonces aquí es bien importante que su laboratorio conozca los procesos, ¿no? Esta es la primera vez que yo trabajo con este laboratorio. Trabajan, creo yo, bastante bien las prótesis, pero pues no hubo esa comunicación y ellos me lo mandan sin los housing con los espacios. Pero bueno, esto permitió que hagamos el video que les voy a mostrar ahorita. Creo que pues ayudó de mucho. Vean cómo la prótesis trae un refuerzo de metal. Esto ahorita no se los había mencionado, pero mi recomendación sería que todas las sobredentaduras que ustedes hagan, sea con barras, sea con locators, con Novaloc, lleven un refuerzo de metal. Una de las complicaciones, lo vamos a ver más adelante, es que se fracturan las prótesis. Aunque estén bien hechas, aunque tengan buenos grosores, va a existir ese riesgo de fracturarse. Entonces, mi recomendación es que todas lleven una estructura de metal personalizada. Y aquí les voy a pasar el video. Creo que el audio no lo van a escuchar, pero se los voy a ir platicando. Esta cajita que ustedes ven aquí es el kit de herramientas de Novaloc. Vamos a simular como si este modelo fuera el paciente, ¿sí? Les voy a explicar nuevamente lo que son las herramientas. Entonces vamos a encontrar las 3 herramientas, que son las herramientas que vimos ahorita en las diapositivas. La herramienta azul, como se los dije, la función de colocar los análogos y retirar los insertos de retención. Esa parte que están viendo la punta nos permite retirar el inserto. Ahorita lo van a ver. Aquí se los voy a mostrar. Este es el housing. Así lo sacan ustedes del paquete. Y ven cómo en la parte interna viene ese inserto. Entonces ese inserto viene así y ese instrumento nos va a permitir retirarlo. Con esa partecita, ¿de acuerdo? Y lo que les decía, esta otra parte trae un huequito que nos permite ahí colocar el análogo. Se sujeta y lo llevan a la impresión. Pasando a la herramienta café, son las 2 funciones que les explicaba. Colocar y retirar lo que son las matrices de retención. Entonces, lo que ustedes ven en esta parte que estoy tocando en el video, que es como cónica, esta nos permite retirar los insertos y la otra parte nos va a permitir colocarlos o posicionarlos. Y la herramienta negra, que es la que les decía, está una de la punta, la que ustedes calientan para retirar los housing, principalmente los de titanio. Esa punta, la que estamos tocando, es la que ustedes ven en la imagen, se calienta, se lleva al housing y nos permite retirarlo. Y esta otra parte que ven nos va a permitir retirar el inserto. Ahorita lo vamos a hacer más adelante. Entonces, suponiendo que ya tenga todo esto listo, tengo a mi paciente listo, ya están mis Novaloc
en boca, con el torque. Entonces vean, previamente a este modelo colocamos ahí un poquito de separador para poderlo hacer. Y como les decía, la idea era que al momento de procesar la dentadura, el laboratorio pone los housing y cuando sale la prótesis ya viene con estos aditamentos. Nos la mandaron de esta manera, entonces pues aprovechamos para hacer este videíto. Entonces vamos a hacer el proceso en el modelo. Entonces recuerden, el modelo, hagan de cuenta que es su paciente y esto sería la técnica directa. Entonces ya que tenga el espacio de la prótesis, tengo que revisar que la prótesis asiente perfectamente, que no esté topando con ninguno de los componentes, que la asienta totalmente libre. Después vamos a colocar esta donita de aislamiento. Vienen como unas donitas que ahorita las van a ver. Esta de aquí. Vean esta liguita. Esta nos va a permitir realizar el proceso de aislar para que a la hora de yo atrapar mi housing, el acrílico no fluya a la parte de interfaz entre el aditamento o a la superficie del implante o a la parte subgingival. Colocamos la donita. Aquí lo pueden ver. Ustedes lo colocan. Y sobre esa liguita vamos a colocar el housing. Ahorita vamos a colocar ahí el housing. Ya que colocamos esa liguita, como les digo, aquí vamos a colocar el housing. Y vean, trae el inserto de montaje, esta parte blanca. Esa no la retiren porque si no, no va a ver cómo se ve ese clic. Ahí lo colocamos, así un clic y eso ya queda estable y ya está listo. Lo ideal o una de las recomendaciones que les puedo dar es que si pueden arenar la superficie del housing, pues va a ayudar a incrementar un poquito la retención. Y lo que tenemos que hacer es probar nuevamente la prótesis, verificar que asiente perfectamente con el housing, ¿sí? Si yo noto que el housing está topando, tengo que ahuecar un poquito más, ¿sí? Si no lo revisan correctamente, van a atrapar la prótesis en una posición incorrecta. Entonces, dedíquenle un poquito de tiempo a este paso. Ya una vez que esté esto listo, vamos a trabajar la parte interna de la prótesis. Es recomendable que esté limpia, desinfectada. Si la pueden meter en ultrasonido con alcohol, pasar alcohol, que quede muy, muy limpio. Y la otra parte es la del housing que vamos a trabajar. Que les digo, mi recomendación, si lo pueden arenar este housing de titanio, les va a brindar un poquito más de retención. Aunque por sí solo ya viene con esas líneas o esa geometría que nos permite darle esa retención y estabilidad, creo que el arenarlo no está de más y nos va a dar un plus en la retención. Es una recomendación personal. Entonces aquí en el video lo que estoy haciendo es preparar el acrílico para mostrarles cómo vamos a atrapar este aditamento. Y vamos a esperar un poquito. Por favor, si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo en el chat. Y ahorita al final, como les digo, vamos a darle unos 15 minutos a resolver todas las dudas. Para el acrílico, pueden utilizar el acrílico de su preferencia. En este caso lo estamos haciendo con Nikton. Pueden utilizar cualquier acrílico que sea curado en frío para esta técnica. A mí me gusta para llevar el acrílico utilizar un pincel, un microbrush. Entonces, con el paciente aislado con unos algodoncitos o con los retractores, vamos a colocar el acrílico que cubra todas las ranuras y las retenciones, ¿sí? Vean como que esté en esta consistencia fluida para que penetre correctamente. Ya que quede bien cubierto, vamos a proceder a llevar el acrílico a la parte interna de la prótesis. Entonces ya está cubierto bien el housing. Vamos a llevar ahora el acrílico a la prótesis. Es importante que no saturen de acrílico. Es poquítero. Llénenlo más o menos como a la mitad, 3/4 partes.
Si ustedes lo rellenan demasiado, van a tener mucho material y todo este material va a escurrir. Y entre más material utilicen, mayor riesgo hay de que ese aditamento se quede atrapado, de que el acrílico fluya subgingivalmente y se atrape en la interfaz del aditamento. Y les prometo que ya no sacan esa prótesis. Entonces, usen poquito material, aíslen bien, usen los aislantes y ya lo que sigue es llevarlo a su posición. La vamos a sentar. Y es importante aquí, un tip que les puedo dar, si ustedes mantienen presionando la prótesis todo el tiempo, recuerden que en esta parte está soportada por la mucosa. Entonces, si hacemos mucha presión, puede que la llevemos a una posición incorrecta. Y después cuando al paciente le pidan que ocluya, la oclusión no les va a coincidir. Entonces hay que pedirle al paciente llevarlo a su relación céntrica, lo posicionen, que muerda y mantenga una posición suave. No es necesario que esté apretando, solamente que se mantenga estable. Una vez que esté ahí estable, va a durar ahí unos 5 o 6 minutitos dependiendo el material que estén utilizando. Aquí vamos a pasar al siguiente video. Entonces, ya una vez tenemos al paciente ahí esperando, estamos monitoreando, es recomendable que dejen un testigo, vamos, del acrílico, del material que utilizaron, una gotita o un poquito en un godete, para que puedan verificar cuando ya haya polimerizado por completo. Aquí en este segundo video, ya una vez que pasa el tiempo de polimerización, vamos a retirar la dentadura y vamos a observar que ya el housing está atrapado en su posición. Ese inserto de montaje que están viendo en la parte interna hay que retirarlo. Entonces, ya cumplió su función, lo vamos a retirar con la herramienta azul. Vean cómo en la parte interna que viene hueco, van a meter la puntita, la van a deslizar esa pestañita hacia la parte interna. Ahí lo vamos a ver. Y ahí vamos a hacer un efecto de palanca. Ahí no se agarró, pero ahí van a ver. Y sale. Y ahí salió. Entonces ya me quedo con el housing solamente. ¿Ok? Ya retiramos ese inserto. Entonces esa es la función de la herramienta azul. Ahora, con la herramienta café, vamos a seleccionar la matriz de retención. Ya les explicaba los gramos de retención que tiene. Los que vienen en el kit de entrada, vienen el blanco, el amarillo y el verde, que son los que ven al fondo del video. El amarillo, como se los expliqué, nos va a dar alrededor de 1200 gramos de retención, que sería la retención media. El blanco nos va a dar 750 y 1650 el verde. Entonces ahorita voy a colocar la amarilla. Les digo, yo les recomiendo que en este tipo de casos, con su paciente lo vayan haciendo de menos a más. Si es la primera vez que están activando una prótesis de este tipo en el paciente, váyanse con una suavecita, revisen al paciente la semana, a los 15 días, lo ven al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y en alguna de esas citas, si el paciente les refiere que la siente un poco inestable, pueden brincarse a la siguiente matriz. Entonces, para colocarla, vamos a utilizar esta herramienta. Con esta parte colocamos y con la parte que tiene el conito retiramos. Entonces, vean, vamos por el inserto. Se va a escuchar un clic. Queda atrapada esta matriz y la vamos a llevar al housing. Hay que hacer algo de presión hasta que se escuche un pequeño clic y ya queda posicionada. ¿Ok? Entonces ya está activado. Ya lo único que sigue es pues pulir la parte interna, quitar ahí las imperfecciones, las irregularidades. Ya cuando el paciente regrese después de meses o años y que ustedes quieran cambiar esta matriz porque la vean dañada, la ven ya que perdió retención, vamos a utilizar esta parte del cono. Entonces, este instrumento igual lo vamos a llevar, vamos a hacer presión en la vía de inserción del nylon y lo retiramos. ¿Sí? Ahora, para el instrumento negro, ya una vez que queda aquí atrapado,
esta matriz de retención, vamos a usar el instrumento negro. La otra parte nos permite en esa ranura colocarlo y con un efecto de palanca retirarlo. Aquí en el video se alocó la matriz y van a ver que sale volando. Tengan cuidado, si lo tienen con el paciente, pues tratar de hacerlo en la mesa con el bracket para que no salten los componentes. Pero esa es la función. Normalmente no debe brincar así. Y ya nada más lo vamos a colocar de nuevo. La tomamos y la llevamos a su posición. Escuchamos el clic y está listo. Pulimos, como les digo, toda esta parte y ya la podemos llevar a boca. Es la parte que hay que remover. Aquí la vamos a llevar a boca. Aquí está, perdón. Y ahí ya se escucha el clic. No lo escuchan porque no se ve, pero se escucha un clic a la hora de que baja. Ahí está listo. ¿Sí? Aquí ya estaría activada. Y este paso que vieron en el video sería la técnica directa, que vamos a ver en este segundo caso, que nos comparte la doctora Ani, que también trabaja en Straumann, dando estas pláticas como Young Expert. Entonces también ella en las próximas semanas tendrá su plática de Variobase para que no se la pierdan. Entonces vean aquí nuevamente, hacemos el destape, colocamos los Novalock. Importante lo de que queden al mismo nivel respecto al plano de oclusión. Damos el torque, siempre es importante, doctores, que den el torque antes de atrapar los housing o antes de tomar una impresión. Cuando ustedes le dan torque a un aditamento, eso puede variar alrededor de 20 micras, 30 micras tal vez, el asentamiento que tiene el aditamento, entonces puede generar un problema. Colocamos estos aritos aislantes en el paciente, ya que dimos el torque, llevamos a su posición los housing, que son los pasos que estuvimos realizando ahorita. Vamos a huecar la prótesis. Esta prótesis es bien importante, les hago mucho hincapié en que ustedes vean que no está topando, que no está estorbando ningún housing, que está sentando perfectamente en el tejido. En este caso se utilizó Provase en frío. Igual se hace la mezcla, como ven, no hay que se esté escurriendo el material. Una capita que se llene al ras o poquito menos, a mí me gusta poner un poquito menos de material para no tener mucho excedente y llevamos a posición. Vean aquí cómo ya quedan atrapados, limpiamos excedentes con algún pulidor y eliminamos los insertos de montaje. Con la punta azul, como se los expliqué en el video, eliminamos los insertos de montaje y colocamos ya la matriz de retención, en este caso igual las de resistencia media, que son las amarillas. Y la situación final del paciente. En esta técnica, pues la ventaja es que ustedes no requieren el aditamento de impresión, no requieren el análogo, se trabaja más como una prótesis convencional. Si me preguntan a mí cuál técnica es mejor, ¿no? Siempre normalmente es una pregunta, ¿cuál es mejor de las técnicas? La verdad es que las dos técnicas funcionan y depende mucho que quieran hacer ustedes. Como les expliqué en la primera técnica, que es la indirecta, a mí me gusta mucho porque tengo mis análogos desde un principio, tengo el espacio que voy a ocupar, tengo eso en el articulador, puedo hacer una base de rodillos que se ancle a los aditamentos, a diferencia de esto en el paciente, ¿no? Tal vez lo puedan hacer con el rodillo, pero implica más pasos. Entonces, esas son las ventajas. Si no manejo correctamente las impresiones o si se me llega a mover alguno de los aditamentos de impresión, puedo tener una complicación que sería pues que el análogo se quede capturado en una posición incorrecta y que cuando llegue con el paciente, según yo a mi cita de 30, 40 minutos para entregar la prótesis, se torne en una pesadilla y tal vez me tarde 2 horas ahí, ¿no? Recuperando el housing, volviendo a atrapar, volviendo a verificar. Entonces, sí, la técnica indirecta es una técnica más sencilla que requiere de mayor meticulosidad en cuanto a los pasos que vamos a ir realizando. Si van empezando y no tienen mucha experiencia, yo les recomendaría que utilicen la técnica directa, háganlo directa en boca con los pasos que les expliqué hace un momento.
Y vean, pues creo que los resultados con una prótesis removible también son favorables si las trabajamos de manera correcta y hacemos nuestras pruebas y hay dientes muy bonitos que reproducen muy bien la naturalidad de los dientes. Creo que se pueden lograr resultados muy, muy buenos. Ahora, ya para terminar el mantenimiento, unas últimas 3 diapositivas, ¿qué debo hacer yo como seguimiento? Debo yo de revisar a mi paciente. Yo lo que hago es, entrego las prótesis, los veo a la semana. Si no hay molestias, claro, si hay molestias los veo antes. Los veo al mes, a los 3 meses, nuevamente 3 meses y ya cumplieron sus primeros 6 meses y a partir de ahí cada 6 meses. O yo determino si lo tengo que ver antes. Por ejemplo, el paciente que no se limpia muy bien, hay que estarlo viendo un poquito antes. Entonces, cuando llega el paciente, lo que yo tengo que evaluar es la condición del tejido, que yo no lo vea inflamado, que no vea supuración, que no vea sangrado. Si puedo y me siento cómodo haciendo un sondaje, hacer un sondaje, de preferencia que sea una sonda plástica, y entender también el comportamiento de ese implante, ¿no? Si estoy trabajando con un implante tissue level, con un implante bone level, para entender mi profundidad en el tejido. Mi recomendación es que si ustedes ven un tejido sano, que ustedes lo palpan, echan agua, lavan, no hay sangrado, no hay nada, no hay signos de inflamación, no le veo necesidad de sondearlo. Si ya ustedes notan un tejido inflamado, enrojecido, irritado, pues tal vez ahí valga la pena para ver qué situación nos encontramos. Supuración y control radiográfico. El control radiográfico, yo tomo unas radiografías al momento que instalo la prótesis, a los 6 meses, al año y de ahí cada año. Hay que tener un control radiográfico. Es la única manera de poder evaluar los cambios que van sufriendo a nivel óseo. Y eso a nivel de los tejidos perimplantares. En la prótesis, pues tengo que revisar que los aditamentos estén seleccionados correctamente. Tal vez si selecciono un aditamento muy bajito, como les digo, el tejido se va a estar pellizcando y se va a estar lastimando. Hacer un ajuste de la prótesis en caso de ser necesario, revisar que no hay interferencias, que la oclusión esté estable. En qué condición están las prótesis, tal vez tengan que hacer alguna limpieza, algún pulido, eliminar cerrito de la prótesis. Restos de cemento no aplican estas prótesis y entender las características de mi implante. Si yo veo, es una prótesis fija, pero quería mostrarles este tipo de situación en la cual veo un tejido enrojecido, que yo he hecho aire y sangra y está muy inflamado, vale la pena hacer el sondaje y hacer un control. Parte del control que yo hago, que serían los que ustedes ven a la izquierda, es retirar la prótesis, hacer limpieza y pulido tanto de la prótesis, la parte interna, la parte externa, una desinfección de la prótesis. Puedo pulir los nóvalos con un cepillito, si van a usar pasta, que sea una pasta ultra fina, que prácticamente no vaya a dañar los componentes. Tomar mis radiografías, revisar mordida y que estén estables los aditamentos, que no estén flojos. ¿Qué complicaciones puedo encontrar yo en este tipo de tratamientos? Que se pierda la retención, es decir, que la matriz de retención no esté funcionando, que se desprenda el housing de la prótesis o que se fracture la prótesis o alguna parte, ¿no? Algún diente, se desprendió un diente, se fracturó toda la prótesis. ¿Qué tengo que tratar de hacer yo con estos mantenimientos? Pues precisamente, si yo sé que esto puede llegar a suceder, pues tener un buen control de mi paciente, hacer citas de seguimiento y el refuerzo metálico, como les digo, para mí es clave, o sea, lo tenemos que utilizar en este tipo de tratamientos sí o sí. Y ya a nivel del implante, pues puedo tener problemas de mucositis, de perimplantitis si el paciente no lleva una higiene adecuada. Yo algo que les recomiendo a los pacientes es que se compren un cepillo para los implantes y sus tejidos blandos, que puede ser un cepillo de cerdas suaves. En ocasiones sienten que está muy grande, les he dicho que tal vez compren un cepillo de niños, que la cabeza es un poquito más pequeña y que les facilite a ellos la limpieza del aditamento y el cepillo para la prótesis. Ya como conclusiones, doctores, es importante que nosotros, como les dije, el protagonista de todo esto es el paciente. Entonces hay que entender muy bien que cada paciente es único y que no hay una solución para todos. O sea, yo tengo que entender bien las expectativas de mi paciente, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus condiciones. Y en base a eso, darle
el plan de tratamiento específico para ese paciente. También consideraré la experiencia del clínico, que se vuelve un factor importante. Las opciones, entre más experiencia, entre más conocimiento tenga yo, pues mayores alternativas le podré brindar a mi paciente, ¿no? Y la evidencia científica, que sean tratamientos que estén respaldados, que haya información, que haya revisiones sistemáticas, que yo sé que lo que le estoy ofreciendo a mi paciente es un tratamiento predecible y que voy a solucionar el problema. Y evidentemente jugar con los materiales. Hoy en día tenemos múltiples materiales que cada uno tendrá sus ventajas contra el otro. Volvemos al punto, todo vuelve al paciente. La clave es el paciente, que el paciente cumplamos sus expectativas, sus necesidades y solucionemos el problema. Vamos a dar espacio a las preguntas, doctores. Voy aquí a revisar el chat. Nos pregunta el doctor Edgar, ¿qué tan útil o viable es utilizar implantes Bone Level para este tipo de tratamiento? Mira, puedes usar cualquiera de los dos implantes, tanto el de Bone Level como el de Tissue Level. Si lo analizamos desde un punto de vista biológico, el implante de Tissue Level nos da una gran ventaja porque estamos alejando la interfase del hueso. Entonces, yo prefiero en lo personal, casos de sobredentaduras, en ocasiones los implantes Tissue Level. Yo solamente hago la parte protésica, entonces en ocasiones tengo la cuestión de que al quirúrgico pues le gusta más el implante de Bone Level o BLT por la estabilidad primaria que pueden lograr. Entonces, por ejemplo, utilizar implantes Bone Level o BLT en este caso sería principalmente que tú quieres colocar los implantes post-extracción o que quieres lograr un mayor anclaje. Esos serían como los beneficios de Bone Level. La doctora Lucero nos hace la pregunta de que si vamos atrapando de uno por uno o se pueden hacer todos a la vez. Mi recomendación es que vayan de 2 en 2. O sea, si tienen 2, atrapen los 2. Si tienen 4, atrapen 2 y luego de manera intercalada atrapan los otros 2. ¿Por qué? Una, porque nos puede ganar el material. Si se fijan, lleva algo de tiempo colocar. O sea, para mí es importante que coloquen bien el acrílico, que cubran perfectamente todo el housing y que lo llenen con calma. Es decir, si son muchos y lo hacemos a las prisas, pues eso puede traer que a lo mejor no atrapé bien uno, no se mezcló, ya estaba polimerizando el material y por tratar de ganar un poquito de tiempo. Ahora, cuando lo atrapan, la primera vez que retiene el aditamento se siente muy fuerte. Entonces, si atrapan todos de una sola vez, cuando lo quieren quitar, tal vez batallen un poco. Entonces, mi recomendación es que vayan de 2 en 2. Si van empezando y no tienen mucha experiencia, váyanse con calma, atrapen uno y después atrapan el otro. El doctor Mario nos pregunta, ¿es posible utilizar la prótesis total que el paciente porta si es reciente y adaptarla a los Novalog y esperar el tiempo que rinda, ya que va a ser susceptible a la fractura? Claro que sí, o sea, si ya el paciente trae una dentadura, usted lo que puede hacer es hacer un duplicado, hacer una guía quirúrgica, colocar los implantes en base a esa prótesis que ya porta su paciente para que considere el espacio interoclusal y las puede activar sin ningún problema. Claro, lo que usted menciona es clave, que va a ser una prótesis que no está diseñada en un principio para estar funcionando con Novalog, pero pues el tiempo que le rinda o que funcione va a ser pues bastante bueno. El doctor Gabriel nos comenta que a él le gusta usar el chairside para retener housing, este tipo de resina color rosa. Sí, cualquier material que cure en frío, puede ser rosa, puede ser transparente, lo pueden utilizar. El doctor Edgar, creo que es la misma pregunta, si el rebase debe ser 1 por 1, es la misma respuesta que la doctora Lucero. Nos pregunta el doctor Mario que en el caso de la doctora Ani, si se realizó el rebase de toda la prótesis, prácticamente se rebasa la práctica en donde está el housing solamente. Ya después hace el pulido y toda esa parte interna. ¿Qué pasa en los casos de mordida cruzada o en pacientes prógnatas? En estos casos, obviamente, llevan siempre como que en la prótesis total buscamos corregir, ¿no?, la maloclusión en medida de lo posible.
Entonces, lo que puede pasar, doctor, en la mordida cruzada es que si nosotros desde la planeación estamos viendo que requerimos de un esquema cruzado, es importante que la posición de los implantes vayan planeados en base a esa prótesis, porque lo que sucede muchas veces, les voy a poner el ejemplo del paciente de prógnata, de clase 3, el quirúrgico pone los implantes y cuando ustedes quieren llevar los dientes un poco hacia lingual para poder corregir la sobremordida, lo que les va a pasar es que los nóvalos les van a quedar por vestibular de los dientes. Entonces sí se pueden utilizar, ahí la parte clave, doctor Germán, es la planeación. Que si vamos a hacer ese tipo de esquema de no oclusión, lo consideremos desde un inicio y que los implantes vayan guiados en razón de la prótesis que yo quiero realizar. Seishio nos pregunta cómo se toma la medida del aditamento de la plataforma más la parte activa del Novaloc. La medida que tú ves, Doc, es solamente gingival. O sea, el aditamento de 1 mide 1 la parte gingival más la parte activa del Novaloc, que como les expliqué es de 3.4 aproximadamente ya con el house. Entonces tú te vas a basar, como se les expliqué en la diapositiva, para seleccionar la altura en la parte gingival. ¿Qué puedes hacer? Quitas tu tapa de cicatrización, agarras una sonda, mides el tejido y recuerda que lo que tienes que fijarte es que la parte activa del nóvalo quede fuera del tejido para poder activar correctamente el nóvalo. Nos pregunta el doctor Germán Ramírez, ¿cuál es la duración del PIC en comparación con el housing de titanio? En sí, los dos funcionan de la misma manera, doctor. La única diferencia es el color. Yo, en lo personal, me siento más cómodo con el de titanio, tal vez por la costumbre, y honestamente, hasta ahorita no he utilizado el de PIC. Pero el de PIC, como le decía, a lo mejor una prótesis superior que queda muy cerca de la parte vestibular, ahí sí lo utilizaría. Y evidentemente en el PIC, pues tratarlo para lograr la mejor adhesión posible. El doctor Ángel nos pregunta, ¿este sistema nos ayuda a tener menos fatiga al tejido mucoso referente a prótesis inferiores donde solo son 2 implantes o es bueno diseñar apoyos posteriores para distribuir carga? Este tipo de sobredentaduras, Doc, al final son dento implantos soportadas, o sea, va a haber una parte que soporta los tejidos y va a existir una parte que soporta los implantes. Si tú solamente colocas 2 implantes, que es el protocolo más sencillo, evidentemente al tener 2 implantes va a haber un punto de fulcrum anteroposterior. Pues si tú no pones nada en posterior, es probable que la prótesis tenga un leve movimiento anteroposterior. Y va a influir ahí, como les explicaba, tu antagonista. Si usted va a antagonizar contra dientes naturales que van a ejercer una fuerza mayor, pues tal vez sea bueno aumentar a 3 o 4 implantes para rediseñar ese esquema y en vez de tener 2, un triángulo tal vez como lo que hice yo colocando 3 o 2 más posteriores, también serían una opción para distribuir la carga. Va a influir mucho en esa situación, tu paciente, la edad, el antagonista, pero es correcto lo que mencionas. O sea, al no tener nada en posterior, esa parte va apoyada en mucosa. Ahí la importancia de que tomemos buenas impresiones y que la prótesis esté muy bien hecha. No porque tengamos 2 implantes voy a hacer la prótesis o voy a dejar de cuidar el sellado periférico, el soporte, llegar hasta las estructuras de soporte importantes para una dentadura convencional. Nos pregunta el doctor Mario, ¿existe kit de planeación de Novaloc? Sí, doctor, existe el kit de Novaloc. En ese kit, como les lo mencioné, usted puede tomar la impresión a nivel del implante y ya en el modelo utilizar los aditamentos de plástico. Recuerden que el kit de planeación no está diseñado para usarse en pacientes. Nos preguntan, ¿limpia y pule cada vez que coloca los housing o hasta el final de todos? Me imagino a lo que te refieres a la hora de atraparlos. Lo importante es que o sea, si tú vas a atrapar de 1 por 1 o vas a atrapar 2, los 2 que vayas a atrapar que estén bien limpios, bien aislados y para que puedas, o sea, que la superficie esté limpia. Recuerden que cuando queremos lograr adhesión entre 2 materiales, la limpieza y que no haya saliva y que estén sin restos de sangre o saliva es bien importante. Entonces, hay que limpiar, secar muy bien
para que el material se adhiera correctamente. El doctor Edgar nos pregunta por costos. En cuanto al costo, igual, Doc Edgar, ahorita, si gustas, te contacto con algún distribuidor. No tengo así los costos aquí en la mente, pero una prox, o sea, tal vez si vas a colocar 2 Novaloc, a lo mejor te gastarás en los componentes. Te voy a echar mentiras, no sé, a lo mejor alrededor de 5,000 pesos con 2. O sea, solamente la parte protésica, ¿no? Porque ya viene el kit de Novaloc, más viene un kit en donde viene tu housing, en donde viene tus matrices de retención. Y el kit sí hay que compararlo. O sea, si queremos trabajar Novaloc, es forzoso que tengamos las herramientas. Yo siempre les digo, o sea, si vamos a trabajar implantes, tenemos que contar con las herramientas pues, del sistema que decidamos utilizar para sacar el mayor provecho. Entonces, si queremos utilizar Novaloc, ustedes adquieren la cajita y vienen con las 3 herramientas. Nos pregunta el doctor Miguel de laboratorio. Mire qué bien que nos ve alguien de laboratorio. Las herramientas son las mismas, doc. Si se fija lo que yo hice en el modelo a la hora de atrapar los housing, las mismas herramientas le van a permitir retirar los insertos de montaje, activar para cuando en su laboratorio si le solicitan una técnica indirecta que usted haga todo el atrapamiento en el procesamiento, lo que usted haría una vez que ya desenceró y ya está todo limpio y colocó el espaciador y todo esto, lo que va a hacer es posicionar los housing en el modelo para que cuando usted haga el prensado del acrílico o la inyección, dependiendo cómo lo trabaje, el housing, una vez que usted recupere la prótesis, ya venga atrapado. Algo sí bien importante que le recomiendo, porque me llegó a pasar en alguna ocasión procesando una dentadura, es bloquear la zona del análogo, porque si el acrílico entra en zonas retentivas, cuando usted quiera quitar el análogo, se batalla un montón, pero las herramientas son las mismas, Doc. Perfecto, ya nos contestaron aquí, destrauman los costos. El Novaloc tiene un costo de 1,800 y el kit de herramienta es de 3,000 pesos. Pues muy bien, doctores, no sé si haya alguna otra pregunta, alguna otra duda que tengan. De verdad que pues ha sido un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Que me vean aquí otro mensajito en el chat. Gracias. Por último, aquí les dejo, me pueden seguir en mi página de Instagram, me pueden mandar un mensaje si tienen alguna duda, algo que no quedó claro, si surge alguna duda después. La verdad es que ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Espero que les haya gustado la plática, que se lleven algo de aprendizaje nuevo que podamos utilizar ya que pase todo esto. Y pues a quedarnos en casa para que esto pase pronto y regresar a nuestra práctica privada, ¿no? Que creo que todos extrañamos. Gracias a todos ustedes. Un abrazo y que tengan excelente día. Muchas gracias, saludos a todos, hasta luego. Hasta luego, Doc.